Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día martes 29 de octubre del 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un completo resumen informativo de lo más importante que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Como siempre les recordamos que estamos en el 87.8, frecuencia modulada abierta para toda la hermosa ciudad de Sydney, que también pueden escuchar descargando nuestra aplicación Radio Australia gratuitamente en cualquier teléfono celular o tableta de cualquier marca, diseño o sistema operativo, o sea, en cualquiera. Es gratis, por supuesto. También pueden escuchar este segmento de Hora Noticias que está disponible en nuestra página de Facebook, Australia la Primera, o también en mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, se escribe Trumper fonéticamente en castellano. Y también pueden encontrarlo de dos maneras más. Una en la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au. Hay un cartel que dice Hora de Noticias y allí pueden entrar directamente a todos los audios de este programa y todos los anteriores para que lo puedan volver a escuchar cuando quieran o compartir con amigos y familiares en cualquier lugar de la tierra. Y también pueden entrar a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, y allí encontrarán un icono rojo al tope de la página principal y pueden hacer así clic y entran directamente a nuestro canal de YouTube, donde encuentran gratuitamente, por supuesto, donde encuentran todos nuestros audios para escucharlos cuando ustedes quieran. Ahora sí, nos metemos en la información. Hoy vamos a empezar con una información internacional sudamericana. Ustedes habrán sabido, en los últimos días le dedicamos cierta cobertura a por las protestas e incidentes que ocurrieron en la República de Chile. Hoy le toca el turno a la Argentina. La Argentina ha electo un nuevo presidente. Hubo elecciones completamente pacíficas en el día de domingo, en realidad el lunes para nosotros, y hubo un ganador claro. Alberto Fernández ganó en primera vuelta, ganó cómodamente. No va a haber balotaje. La Constitución argentina no permite el balotaje cuando un candidato sacó más del 45% de los votos, un engendro que fue perpetrado por Raúl Alfonsín y Carlos Menem en su momento, pero es la Constitución y hay que respetarla. El macrismo hizo una elección un poco mejor de la que se esperaba, sacó mucho más votos que en las elecciones primarias, pero eso no cambia el resultado final. El resultado final fue 47 o 48% para Fernández y 41% para Macri, o sea que es exactamente lo mismo desde el punto de vista a los efectos prácticos. La gente del macrismo estaba contenta que hicieron una buena elección. Yo realmente no los entiendo, porque si uno va a jugar una final del mundo y pierde 5-1, 2-0, duele exactamente igual y el campeón es el mismo y uno se queda fuera. Y esto es lo mismo que acaba de ocurrir. No puedo en este caso, siendo argentino, no dar una opinión al respecto. A mí me parece que los argentinos, después de un mal gobierno de Macri, que no cabe ninguna duda, decidieron dar marcha atrás y poner un auto a plena velocidad, apretar el acelerador a fondo para tirarse directamente desde el precipicio. El gobierno que acaban de elegir es un gobierno que gobernó durante 12 años, que fue desastroso económicamente, que fue corrupto, probadamente más allá de cualquier debate, y que llevó a la Argentina a la ruina económica. Que los que vinieron después hicieron mal trabajo no cabe ninguna duda, pero que los argentinos hayan decidido volver al gobierno anterior solamente me hace celebrar que no viva allí y no tengo que afrontar las consecuencias que van a tener que afrontar los argentinos que allí viven, porque el gobierno va a ser simplemente una calamidad. Es inadmisible que la vicepresidenta de la Nación, que esté procesada y acusada por múltiples delitos gravísimos de malversación de fondos por millones y millones de dólares, pueda no solamente presentarse a una elección, sino que la gente la vote mayoritariamente como la votó. Está muy claro que muchos pueblos necesitan o dicen que tienen el gobierno que se merecen. Los argentinos se merecen la calamidad que tienen en este momento. Ellos sabían perfectamente de quién estaban votando. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. En realidad sí sé lo que va a pasar. Va a ser desastroso, va a haber seguramente un default en la deuda contraída, otro default más, se van a quedar sin crédito, ya han restringido. Que usted imagínese, si usted quiere viajar al exterior, por ejemplo, usted no puede comprar más de $200, si tiene pesos, más de $200 para poder
ahorrar o hacer lo que quiera con su dinero. O sea que no le dejan que usted tenga que hacer lo que tiene que hacer con su dinero. Es un cepo, como le dicen los argentinos, es que inventan palabras insólitas para describir situaciones que escapan al sentido común y que en Australia a nadie se les hubiera ocurrido. El presidente en sí, Alberto Fernández, es una figura de una persona moderada, pero muchos dicen que no va a ejercer el poder real lo va a ejercer la viuda de Néstor Kirchner, Cristina, que fue presidenta durante muchísimos años, desde el 2007 hasta el 2015, se fue en escándalos, una mujer, en mi opinión, psiquiátricamente desequilibrada. No soy el único que lo dice, hay libros escritos al respecto. Yo no tengo problema con una persona que tenga problemas psiquiátricos, por supuesto hay que tratarla, pero no sé si le daría la jefatura del Estado, ¿no? Eso es otro tema como ha ocurrido. El resultado final fue 48-40, falta contar uno que otro voto. En la provincia de Buenos Aires ganó Axel Kicillof, que le ganó a la actual gobernadora, que era muy popular, María Eugenia Vidal, por 52-38, fue un desastre. Voy a hacer una confesión, el señor Kicillof es medio pariente mío, aunque no lo conozco, pero su abuela era prima hermana de mi abuela, y realmente, bueno, toda familia tiene una oveja negra, en mi opinión, porque lo que ha hecho Kicillof cuando fue ministro de Economía de la Argentina ha sido desastroso. Si lo veo, se lo voy a decir, como no nos vamos a enojar, entre las familias no nos vamos a enojar. Pero tengo que decirlo con todas las letras, esto es un resultado desastroso para los argentinos, se lo merecen. Lo de Macri fue penoso, obviamente no tenía la capacidad intelectual, en mi opinión, para gobernar, ni él ni los nenes bien que lo rodeaban, y lo insólito es que la sociedad argentina no ha podido generar en todo este tiempo una tercera vía, una fuerza alternativa que pudiera sacarnos de la dicotomía entre el peronismo, que ha hundido a la Argentina, en mi opinión personal, en el desastre en que Argentina ha sido desde que yo nací y antes también, y algo más o menos potable. Argentina no ha conseguido engendrar en todo este tiempo. Lamento muchísimo para los argentinos que viven ahí, va a haber impuestazos para los que más tienen, y en realidad los que más tienen ya estaban sujetos a impuestazos impresionantes. Argentina tiene los impuestos prácticamente más altos del mundo, y no se genera ningún puesto de trabajo, no hay ningún tipo de inversiones, no van a venir bajo el kirchnerismo. La situación es realmente negra y patética desde mi punto de vista. Usted, por supuesto, podrá atender, si usted es argentino, seguramente muchos de ustedes tendrán una visión completamente opuesta a la mía. Yo lo respeto, no nos vamos a pelear por eso, porque estamos en Australia felizmente, no somos protagonistas, no somos actores, somos solamente observadores, y lo vemos felizmente, en mi opinión por lo menos, muy pero muy a la distancia. Eso sí, yo como argentino, este resultado me da honestamente vergüenza, como también me dio vergüenza el pésimo gobierno de Macri. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Cambiando felizmente el tema por completo, hay una crisis en este momento. Volvemos a Australia felizmente, donde vivimos. Tenemos problemas, pero no tenemos aquellos desastres crónicos. Sí, sabe, estoy medio irritado, usted sabe, pero aunque yo sabía que esto iba a pasar, en la Argentina estamos hablando. Pero volvemos a Australia felizmente. El Partido Laborista tiene un grave problema de identidad. El Partido Laborista hoy en día está mirándose al espejo por primera vez en mucho tiempo, se sacaron la careta y están diciendo que no están haciendo ningún tipo de conexión probablemente positiva y duradera con el pueblo australiano, y por eso han perdido 9 de las últimas 7 elecciones. Las últimas 9 elecciones perdieron 7, ganaron una y empataron la otra. Acuérdense que cuando Gillard ganó en el 2010, no ganó la elección. Consiguió ser primera ministra porque hizo un acuerdo espurio con 2 diputados conservadores que traicionaron a su propia base electoral, ¿no? Windsor y Oxford en su momento. Y el problema que muchos ven en el Partido Laborista, y están haciendo un análisis para ver qué les está pasando, es que quienes son parte del partido no tienen nada que ver con la clase obrera que ellos dicen representar. Y incluso hasta Richard Marles, que es uno de sus más importantes frontbenchers, ha dicho que el Partido Laborista no puede hacer ningún tipo de conexión con el sector minero, con las comunidades en Queensland, donde perdieron por paliza, y en Western Australia. Y
etiquetó el resultado de la elección de mayo pasado como simplemente un, comillas, desastre, fin de comillas. Y Richard Musk, que claro, le digo además que es deputy leader, es el número 2 del partido, dijo en una entrevista que le hicieron ayer que él quería que el Partido Laborista tuviera candidatos que representaran a todo el electorado del Parlamento y que el Partido Laborista necesita tener mejor representación a los intereses de la clase trabajadora y las clases medias. Y él dice, yo fui a la universidad, me gradué de abogado, después me transformé y trabajé como un abogado en el sindicato, pero en el proceso pasé un montón de tiempo en el sindicato de conductores de camiones y conocí a muchos de ellos, pero yo no manejé un camión. Yo soy abogado, dice él. Aprendí mucho de lo que significa manejar un camión, pero no es lo mismo que haber manejado un camión. Yo no tengo la experiencia de haber manejado un camión. Y lo que importa en este caso es que cuando vamos a las elecciones tenemos que representar los intereses de la clase trabajadora y las clases medias, y esa gente no se siente representada por nosotros. Porque claro, el Partido Laborista, si uno mira a los candidatos, los diputados que tiene y senadores, todos representan a las clases supuestamente ilustradas, a las clases de clase media de Newtown, de Surrey Hills, estamos hablando de Sydney, por ejemplo, que no vieron un obrero más que en películas, en televisión, ¿no? Y por eso Richard Musk dice, no cabe ninguna duda que tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo, porque tuvimos un grave problema en la última elección y tenemos que mejorar todo lo que tenemos que mejorar porque no podemos seguir así. Incluso hay una petición dentro del Partido Laborista de implementar una especie de cuota de clase trabajadora, porque hay críticas por parte de muchos miembros del Partido Laborista que se han movido tan lejos de las bases que las bases ya no saben ni que existe el Partido Laborista y no los votan. Acuérdense que en la última elección el Partido Laborista recibió solamente el 33% del voto primario, que fue su peor porcentaje en 100 años. O sea, no es un invento de Radio Austral ni de quien les habla decir una cosa así, ¿no? Es más, le voy a contar una cosa. Le voy a decir quiénes son los capos, hoy vendría a ser, los más importantes del Partido Laborista. Anthony Albanese jamás fue miembro del sindicato ni obrero. Trabajó como oficinista en un banco y era asesores de diputados. Todos sus antecedentes profesionales. Richard Musk, como le acabo de contar, es el número 2 del partido, es un abogado, se lo conté recién, pero nunca fue obrero, ni mucho menos. Penny Wong, bueno, ni hablar, una mujer que luchó por los derechos de los homosexuales, ya se considera, y lo dice ampliamente, que es lesbiana, es abogada, trabajó de barristers, fue oficial en algunos sindicatos, pero como abogada nada más, ¿no? Christina Keneally, cuya performance últimamente ha sido desastrosa, y como Premier de New South Wales fue un desastre, es maestra. Y fue ministra gracias a Obeid y a Tripoli cuando estaba en la política estadual, y hoy por razones inexplicables para mí sigue siendo una frontbench en el Senado. Tony Burke trabajaba de asistente en un negocio de venta minorista. Después fue un organizador de eventos sindicales y nada más. Bill Shorten, lo mismo. Trabajó toda su vida en fondos de superannuation de los sindicatos y para los sindicatos, nada más. Y puedo seguir, No hay ninguno que haya sido obrero o haya tenido algún tipo de experiencia con las supuestas bases. Absolutamente nada. Y Richard Musk dice que el Partido Laborista moderno necesita emular los principios de Bob Hawke en perseguir argumentos y realmente levantar un caso para una Australia mejor. O sea que el Partido Laborista ha perdido totalmente conexión con sus bases. Es un partido de élite que dice representar a las bases, que no representa más hace demasiado tiempo, y por eso les ha ido como les está ido. No tienen diversidad. Ellos pelean por la diversidad de género, pero no tienen ningún tipo de diversidad en materia de representantes,
porque todos pertenecen a la misma clase sociopolítica. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Mi nombre es Ezequiel Trumper. Soy abogado y notario público australiano con más de 3 décadas de experiencia profesional. En mi carrera he sido socio de los estudios jurídicos más tradicionales de Australia. Ahora para mí es realmente un placer brindarles el mismo nivel de excelencia a nuestra comunidad. Si precisa información legal sobre temas de divorcio o separación de bienes, temas comerciales o incluso penales, o si precisa actualizar o hacer su testamento, un Enduring Power of Attorney, un Enduring Guardianship, o para hacer poderes en castellano para ser utilizados directamente en Sudamérica, no duden en contactarme. Puede llamarme directamente a mi móvil, que es el 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la comunidad de habla hispana. Le habló Ezequiel Trumper, abogado y notario público australiano. Mi teléfono 0412-388-369. Espero su llamado y estoy a su servicio. Otra protesta salvaje ayer en el centro de Melbourne, que fue completamente paralizado cuando 100 activistas protestantes o salvajes, pongan el nombre que usted quiera, yo no se lo sugiero, decidieron cortar el tránsito en el medio de la ciudad, del centro de la ciudad de Melbourne, en protesta por una conferencia internacional de minería que estaba teniendo lugar en la capital de Victoria. El oficial de la policía en cargo de este operativo, Tim Valley, dijo que la policía va a conducir una operación para combatir lo que se espera que sea una protesta activista sostenida y significativa para causar la máxima máximos problemas a la conferencia. Estos forman parte de un movimiento que se hacen llamar Extinction Rebellion. Voy a decir una cosa. Usted tiene derecho a protestar en todos lados por lo que usted quiera, pero lo tiene que hacer sin infringir los derechos de los demás, ni mucho menos destruir propiedad como ocurrió en Chile hace muy poco, y en Francia y en otros lugares también. Pero el movimiento Extinction Rebellion es tan ridículo en su pronóstico de que que el mundo se va a acabar apocalípticamente en unos años más si no apagamos la aspiradora y dejamos de volar en avión. Es tan apocalíptico que ha generado una enorme antipatía de la gente normal hacia la causa que ellos mismos están pregonando y están llevando adelante. Más claro, imposible. Estas causas, cuando se arguyen en forma tan violenta, porque es violento que le corten el tránsito en una ciudad, aunque no le peguen un sopapo, están infringiendo su derecho de transitar. Son piquetes salvajes y que la policía en Australia no debe tolerar, en mi opinión. Provocan el efecto contrario a lo que ellos están buscando. La gran mayoría de la gente los detesta, y con buena razón. Además, lo que ellos están pregonando no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico. Imagínense que si ellos quieren que para el 2025 no vuelen más aviones, porque dicen que los aviones contaminan el medio ambiente. Si los aviones dejan de volar, no solamente el mundo colapsaría desde el punto de vista económico y demás, sino que el efecto que tendría sobre las emisiones sería del 0.00%, 2%. Prácticamente nada. O sea que son movimientos que desde el punto de vista práctico no tienen ningún sentido. Y si no tienen ningún sentido desde el punto de vista práctico, ¿para qué los llevan adelante? ¿Para qué? ¿Qué están buscando? Porque esto lo que están pregonando es falso. Es falso. Y cuanto más extremo es la petición que es falsa, más antipatía se crea.
Esto no es la primera vez que ocurre. Y ocurre en este momento con otros movimientos. Por ejemplo, se habla mucho de violencia doméstica. Dicen que las mujeres son las principales víctimas de la violencia doméstica. Nadie lo duda. Cada semana mueren 10 mujeres por violencia doméstica en Australia. Pero lo que no se publica es que también mueren 6 hombres por violencia doméstica. Las mujeres los matan. Se lo digo. Y sin embargo, uno solamente escucha una sola campana de todo esto. Y aquí en Radio Austral condenamos las dos. La violencia doméstica es un grave problema, pero no afecta solamente a un sexo, afecta a los dos. Esto lo que acabo de decir son estadísticas oficiales, no son un invento mío, ni mucho menos. Sin embargo, no se lo cuentan. Entonces usted cree que los únicos que cometen actos de violencia doméstica son hombres, y en realidad la mayoría son hombres, pero es un ínfimo número de hombres, es un número estadísticamente insignificante. La gran mayoría de los hombres no cometemos actos de violencia doméstica. Y los hombres a veces son víctimas de actos de violencia doméstica. Pero usted ve, cuanto más se tergiversan los hechos, a la larga, cuando sale la verdad, la campaña que esta gente estaba llevando adelante queda desenmascarada como una falsedad. Volviendo al tema de la Extinction Rebellion, en mi opinión, esta gente no está por el cambio climático, tienen otro tipo de agenda, quizás están pregonando el anarquismo o van a saber qué. Pero aquí en Australia, por lo menos, queremos vivir con civilidad, tenemos todo el derecho a respetarnos y tenemos todo el derecho a discutir, pero no tenemos derechos a infringir en los derechos de los demás, como está ocurriendo con estas protestas salvajes que espero que la policía reprima con la severidad que se merecen. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Mucha gente que contrajo hipotecas en los últimos tiempos sacó hipotecas por las cuales solamente tenían que pagar por un periodo bastante extenso los intereses y no el capital que pidieron prestado. El problema es que ese periodo de gracia para pagar el capital que habían conseguido prestado, donde solamente pagan los intereses, era limitado. Y ese periodo ahora está extinguiéndose, está madurando, está terminando para muchísimos australianos. Y hay centenares de billones de dólares en préstamos que hoy en día están solamente siendo pagados con los intereses que se adeudan y sin devolver capital. Pero en los próximos 3 años todo ese dinero va a tener que empezar a ser devuelto, de a poco, por supuesto. Y los prestamistas que están llegando al final del periodo de gracia para no poder devolver capital y solamente pagar intereses, tienen que enfrentar miles de dólares en pagos extra de lo que estaban pagando en este momento. Y muchos economistas están advirtiendo que esto va a causar una enorme cantidad de casas y propiedades, departamentos, que se pongan a la venta, porque muchos de esta gente que sacó los préstamos no van a poder pagar la cuota hipotecaria ahora que tienen que pagar el capital sumado a los intereses. Y mucha gente que firmó estos contratos dice que no estaba al tanto de las consecuencias y las implicancias. Esto, por supuesto, para tomarlo con soda, en el sentido que no todo el mundo que sabe que firma un contrato no va a pagar los intereses sabe que la plata no se van a regalar y en algún momento va a tener que devolver, de a poco, ¿no? Pero va a tener que devolver. La razón por la cual los repagos eran mucho más bajos era porque, obviamente, usted no estaba devolviendo el capital, estaba pagando los intereses que eran bajos. Y para aquellos que no pueden negociar otro periodo de gracia con el banco y van a tener que seguir pagando el interés y el capital, esto va a incrementar la cuota hipotecaria en miles de dólares por año, miles de dólares que no tienen quizás. Esto ocurrió porque durante el periodo de bonanza de las propiedades hasta julio de 2017, las hipotecas donde solamente se ofrecían para devolver los intereses
y no al capital durante un periodo de 2 o 3 años, se convirtieron en muy, pero muy populares en Australia. Y en un momento dado, el 40% de las hipotecas que ofrecían los bancos eran solamente para devolver los intereses por 2 o 3 años o más. Y ahora, según estadísticas que han sido reveladas por el Reserve Bank of Australia, el movimiento para que los intereses tengan que ser devueltos junto también con el capital va a aumentar la cuota hipotecaria en un 30 o 40%, que es muchísimo para muchas familias. Y si la gente no puede pagar el 30 o 40% más en cuota hipotecaria, no van a tener más remedio que defaultear o vender la propiedad en cuestión. Y un montón de gente está haciendo esto al mismo tiempo que las propiedades están bajando de precio. Pues si bien se levantaron un poquito últimamente, los últimos año y medio, 2 años bajaron. Y esto está provocando un enorme estrés en muchísimas familias que se endeudaron, hay que decirlo, tienen que ser responsables por los actos que ellos cometieron, se endeudaron irresponsablemente. Y eso es una preocupación en realidad para el Banco Central, porque va a haber, ¿cómo se llama? Ventas, en inglés se llama fire sale, y en castellano se dice ventas de gente que está ahogada y que no tiene más remedio que desprenderse de la propiedad lo antes posible, porque no puede pagar ni de casualidad el 30 o 40% más de lo que estaba pagando hasta ahora, cuando en vez de pagar los intereses va a tener que pagar intereses y capital. Y la gente sale a quejarse como si alguien les hubiera puesto un revólver en la cabeza cuando tuvieron o decidieron entrar en ese tipo de arreglos con los bancos. En algunos casos, el préstamo, las cuotas hipotecarias va a aumentar de $2,000 a $7,000 para mucha gente. Pero uno realmente no puede tener gran simpatía por esto que está ocurriendo. No puede tener gran simpatía. Porque esta gente sabía lo que estaba haciendo. Pero más allá de si sabía o no sabía, esto es un problema social. Por eso, cuando usted esté por comprar una casa, si quiere comprar una casa, piense bien que el interés que está pagando hoy, que obviamente es muy bajo, piense si lo puede pagar, si las tasas de intereses suban. Un día van a subir, claro, no sé cuándo, pero un día van a subir. Piense si lo pueden pagar en 2 o 3, y en 2 o 3 años, si suban la tasa de intereses 2 o el 3%. Hagan ese test matemático, y si no pueden, no entren en ese tipo de préstamos, porque no van a comprar una casa, van a comprar una angustia y un grave problema. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. En materia futbolística, les cuento que en la Premier League, el Liverpool le ganó 2-1 al Tottenham en el partido más importante de la fecha pasada de la Liga Inglesa. Un partido raro, porque antes del minuto ya estaba ganando el Tottenham 1-0 con un gol de Kane, después de un rebote en el travesaño. Después el Liverpool lo peloteó al Tottenham durante largos momentos del partido, pero al mismo tiempo de contraataque le pudo haber hecho el segundo gol, tranquilamente. El Liverpool peloteó a un arquero que yo desconocía hasta ese momento, porque es el arquero suplente del Tottenham, porque Lloris, que es el arquero de selección francesa y capitán del equipo, sufrió una grave lesión hace unas semanas y va a estar fuera del campo por bastante tiempo. Y que lo reemplazó un muchacho que se llama Pablo Gacinaga, que yo no tenía la menor idea, pero es argentino, pero hace que nunca jugó en Argentina. Jugó para el Rayo Vallecano, jugó para algún equipo de poco nivel en la liga inglesa, y ahora juega nada más y nada menos que para el Tottenham. Y le puedo decir con toda honestidad que este muchacho salvó al Tottenham de una goleada del primer tiempo impresionante. Tuvo 3 o 4 tapadas realmente espectaculares, pero bueno, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y Henderson lo empató en el segundo tiempo, 1-1, y después pasó algo raro. Una jugada inocua dentro del área del Tottenham, y le dan un penal, para mí, que no es penal. Una falta contra Mané, que en realidad me pareció un accidente, no una infracción, cuando no había el menor peligro para el arco del Tottenham. Y él convierte el Liverpool el 2-1 a través de un penal convertido por Salah. Pero minutos antes de que se ponga el 2-1, Son, uno de los mejores delanteros que tiene el Tottenham,
elude al arquero de Liverpool, y define solo frente al arco y le pega al travesaño. Pobre Pochettino, pasó a estar del 2-0 al 1-1, después el 2-1 abajo. El Manchester United le ganó 3-1 al Norwich. El Manchester United no ganaba de visitante desde febrero. Y es la primera vez, desde la primera fecha del torneo, que convierte más de un gol de visitante en un partido. Imagínense. El Arsenal empató 2-2 con el Crystal Palace. Iba ganando 2-0 y se lo dieron vuelta, jugando en su estadio en Londres. Hay un partido amistoso anunciado entre Uruguay y la Argentina en Tel Aviv, en Israel, que se va a jugar en noviembre. Está anunciado pero no confirmado, y nadie sabe a qué hora. Estaba hablando con periodistas que iban a ir al encuentro y no estaban todavía dispuestas ni siquiera a las acreditaciones. Todo muy, pero muy desorganizado desde ese punto de vista, y no se sabe si el partido se va a jugar entre Argentina y Uruguay en Israel. Unos días antes de ese partido, Argentina va a jugar con con Brasil en Arabia Saudita. Así que vamos a tener clásicos sudamericanos en el Medio Oriente en el mes de noviembre casi con seguridad. Y creo que nos vamos despidiendo. Mañana no voy a poder estar con todos ustedes. Estamos regresando desde Europa, así que hemos transmitido desde Hora de Noticias desde muchos lugares del mundo, pero lamentablemente desde un avión es imposible. Así que no lo vamos a poder hacer. Con suerte podemos estar con ustedes el próximo jueves, y de no poder ser así será el viernes. Trataremos el jueves, el miércoles seguro que no, pero de no ser así el viernes con toda seguridad. Que tengan una buena semana, será hasta entonces.